Lo primero, en caso de emergencia, es proteger tanto al que auxilia como al dañado. Lo segundo, alertar a los servicios de emergencia que vendrán a ayudarnos. Y el tercer paso y último, socorrer a la víctima. Esta es la lección básica de los primeros auxilios a los que dedicamos el programa de Vital. Bienvenidos. Ante una emergencia, lo primero es pedir ayuda a los servicios sanitarios, pero a veces el tiempo es clave, por eso debemos saber reaccionar para evitar males mayores. De todo ello, hoy nos hablará Iria Martínez, enfermera y responsable de formación de la Cruz Roja. Bienvenida a Vital, Iria, y gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Bueno, Iria, imagino que los primeros auxilios están para salvar vidas, pero entendemos que es una responsabilidad compartida por todos los ciudadanos. Sí, desde Cruz Roja consideramos que los primeros auxilios debieran conocerse en toda la población. En nuestro país tenemos un gran sistema de atención sanitaria, un gran sistema de transporte urgente, pero en los primeros momentos somos todas las personas los que tenemos que saber reaccionar, por lo tanto debemos estar formados en primeros auxilios. ¿Y dónde se concentran los mayores riesgos de sufrir accidentes? ¿En casa, en el trabajo, en nuestro tiempo de ocio? Bueno, va a depender un poquito de la franja de edad. Sí, es muy común los accidentes que ocurren en el hogar, en los niños en el tiempo de ocio, en la escuela y obviamente el tema de los accidentes de tráfico, la vía pública también ocupa un gran porcentaje de los casos. Imagino que será importante la formación. ¿Te parecen suficientes los cursos de riesgos laborales que se imparten en el colegio o en el trabajo? ¿Crees que se puede aprender todavía más sobre los primeros auxilios? Sí, desde Cruz Roja estamos convencidos de que debemos todavía incidir más en el tema de la formación. La formación en primeros auxilios debiera ser una formación continua, desde los primeros años en el colegio, los pequeñitos ya, hasta lo largo de nuestra vida, ofrecer en las empresas, en el ámbito laboral. Por lo tanto, consideramos que debiéramos todavía incidir más en el tema de los cursos. Sabemos, por tanto, que la formación en primeros auxilios es muy importante, así que vamos a ver qué podemos mostrar a lo largo del programa. Sabemos que la forma de actuar es diferente en función del tipo de accidente, pero ¿existen unas pautas comunes que deben seguir todas aquellas personas que prestan auxilio? Sí, efectivamente, en cada accidente haremos una cosa diferente, pero sí es común lo que nosotros en Cruz Roja llamamos la conducta PAS. Conducta PAS viene cada letra de la inicial del concepto que refleja, ¿no? La P sería lo primero que tenemos que hacer en todos los accidentes, proteger. Esto lo tenemos bastante claro en los accidentes de tráfico, con los chalecos, los triángulos, pero a veces en los accidentes en casa se nos olvida. Por ejemplo, si tenemos un escape de gas, antes de atender a las víctimas debemos abrir las ventanas, las puertas, airear la habitación para no tener nosotros un accidente a mayores. Después de proteger el lugar, lo que hacemos es alertar a los servicios de emergencia. Alertaremos llamando al 112 y dando toda la información. Aunque nos parezca que nos tienen mucho tiempo al teléfono, que es una de las cosas que se suele quejar la gente, tenemos que quedar muy clarito el sitio donde estamos, el número de víctimas, qué tipo de accidente ha ocurrido, quiénes somos, si estamos prestando ya algún tipo de asistencia a estas víctimas. Y luego, una vez que ya hemos dado alerta y que vienen los servicios a atendernos, vamos ya a empezar a socorrer. En el caso, imagínate, de una parada, ahí es cuando empezaríamos nosotros a reanimar. Y en el caso de accidentes más leves, como quemaduras, cortes o roturas, ¿cómo se debe actuar y, sobre todo, qué no debe faltar en el botiquín casero y en el que se pueda tener en el trabajo? Bueno, las quemaduras, las heridas, los cortes que nos suelen pasar en casa, lo primero que debemos hacer es muy simple, que esto lo tenemos bastante claro, es abrir el grifo, agua fresca y poner el miembro de la quemadura debajo del agua, ¿vale? Esto nos va a servir en el caso de las heridas para limpiar y en el caso de las quemaduras para refrescar y que no se inflame la zona. Luego vamos a ver por separado. En el caso de las heridas, después de tener la herida limpia, lo que haríamos sería aplicar una solución desinfectante. En este caso ya no nos vale el alcohol, el agua oxigenada, ¿vale? Ahora vamos a utilizar los nuevos desinfectantes de última generación que ya puedan matar más bichos, ¿vale? Luego taparíamos la herida con una gasa estéril y podríamos aplicar un vendaje. Si vemos que es una herida muy grande, acudiríamos a los servicios sanitarios de urgencia. Si es una herida pequeña, la mantenemos tapada y al cabo de unos días ya puede quedar al aire. En el caso de las quemaduras, lo principal, refrescar. Si es una quemadura pequeña, de primer grado, simplemente un enrojecimiento de la piel, con esto nos es suficiente. Podemos aplicar también una crema específica de quemaduras, pero nada de pasta de dientes, espuma de afeitar o demás trucos caseros que podemos conocer.
En el caso de las quemaduras de segundo grado, aquellas en las que salen ya pues una ampolla, sí que es importante que la gente no pinche esas ampollas, ¿vale? Tenemos también esa costumbre y así es más frecuente que se produzcan infecciones. Entonces simplemente refrescamos la zona, tapamos con una gasa estéril y dejamos, pues si vemos que es una zona muy extensa, acudimos al servicio de urgencias y si no, pues ya se irá pues aquello curando. En el caso de una herida, una quemadura ya de tercer grado, vemos la zona negruzca, una quemadura importante, acudiremos al servicio de urgencias con la zona bien tapada en gasas. Es importante, por ejemplo, si fuera una mano, llevar cada dedo tapado, que no vayan juntos, ¿sí? Poner una gasa entre cada uno de los dedos para que no se toquen todas las zonas. Por tanto, los desinfectantes no deben faltar nunca en el botiquín casero ni en el del lugar de trabajo. Efectivamente, en los botiquines debiera haber siempre los desinfectantes, ya os digo, los de la nueva generación, debiera haber gasas, debiera haber compresas, esparadrapo, una venda elástica, podría haber también esparadrapo, bueno, las cosas más útiles que vemos que solemos tener en los hogares. ¿Y cómo se debe actuar en el caso de caídas leves con rotura? Bueno, va a depender un poquito de la zona, el nivel de la lesión. Imaginemos, por ejemplo, una persona mayor que se cae en el hogar y vemos que puede haber pues una fractura de caderas, un accidente bastante común en la gente mayor. Bueno, en este caso nosotros protegeríamos la zona, daríamos alerta e intentaríamos no mover mucho a la víctima, ¿vale? Esperaríamos a que llegara la ambulancia con unas determinadas férulas y pudieran efectuar el traslado. Si es una fractura, una zona más asequible, una fractura más pequeña, un brazo, un pie, sí lo que podríamos hacer es inmovilizar, pero inmovilizar siempre tal y como esté ese miembro, ¿vale? Si no intentar volver a colocar el hueso en su sitio ni nada, inmovilizaríamos pues con una pasmina, una bufanda, un trapo, lo que tengamos por casa y llevaríamos a la persona a un centro sanitario. O sea, la clave es dejar inmóvil la zona afectada. Efectivamente, lo mejor es inmovilizar. Una porque la persona va a tener menos dolor y otra porque durante el traslado, al no estar moviéndose, podemos evitar pues menos daños. Iria, también son frecuentes las intoxicaciones por ingesta de tóxicos o por inhalación de gases. ¿Cómo actuar en ese caso? Bueno, la ingesta de tóxicos es habitual en los niños, sobre todo, y en la gente mayor, con problemas de demencias, por ejemplo. En este caso también hay muchos mitos, que si beber leche, beber agua, bueno, va a depender mucho de la sustancia concreta. Entonces lo principal que tenemos que hacer, lo primero es ver cómo está esa persona, si está consciente, si no está consciente, y luego ver con qué se ha producido la intoxicación. Si nos damos cuenta, en prácticamente todos los envases aparece un número de teléfono del Servicio de Información Toxicológica. Debiéramos llamar a este teléfono y decir pues el nombre, la sustancia con la que se ha producido la ingestión, y ellos nos van a decir exactamente lo que tenemos que hacer, ¿vale? Si no tenemos este teléfono, vemos a la persona, pues la desplazamos a un centro sanitario e intentamos llevar siempre una muestra de ese producto para que sea más rápida la asistencia y nos puedan dar el antídoto correcto. En el caso de la inhalación de gases, lo principal, como dije antes, era proteger, airear, permitir que la persona pueda respirar oxígeno y que le llegue bien el aire. Tendríamos que mirar si la persona está consciente o inconsciente. En el caso de que esté consciente, a lo mejor pues un poco atontada, le cuesta respirar, lo ideal sería colocar a esa persona sentada. Sentada va a ser más fácil que la persona pueda respirar y que le llegue mejor el aire a los pulmones. Y luego ya habremos avisado al servicio de urgencias y ya nos trasladarán a un centro sanitario o nos dirán lo que tenemos que seguir haciendo. Cuando se producen los atragantamientos, solemos pensar que el mejor auxilio es dando golpecitos en la espalda, pero ¿es lo correcto? Bueno, normalmente nuestra primera reacción es darnos golpes pequeños en la espalda, pero esto no es lo más correcto. En el caso de un atragantamiento, lo primero que tenemos que mirar es si esa persona puede toser. Nuestra primera reacción, el mecanismo de defensa del cuerpo, es toser. Si podemos toser, simplemente que la persona tosa. Le animamos a que tosa. En el momento que esa persona deja de toser, ya no puede hablar, le cuesta un poquito respirar, ahí es cuando nosotros actuamos. En el caso de una persona adulta, nos colocaríamos detrás de esa persona, la persona de pie, la inclinamos un poquito hacia adelante y le damos 5 golpes con la mano en la zona que hay en la espalda entre los dos omóplatos. Son 5 golpes fuertes, no las palmaditas que damos habitualmente, 5 golpes fuertes. Después de estos 5 golpes, si la persona sigue atragantada, lo que tenemos que hacer es lo que se conoce como maniobra de Heimlich. Nos colocaríamos, ya estamos detrás de esa persona, pasaríamos nuestros brazos como abrazándola hacia adelante, colocaríamos
la mano que sea con la que nos manejemos, en forma de puño, encima de su ombligo, entre el ombligo y las costillas, encima del estómago, y la otra mano sujetando ese puño. Y ahora lo que hay que hacer son 5 presiones hacia adentro y hacia arriba, con fuerza. De esta manera lo que hacemos es que el aire que tiene esa persona salga disparado hacia arriba e intentar desatragantar lo que le estaba impidiendo el paso del aire. Si aún así no conseguimos desatragantar, volveríamos a hacer los 5 golpes en la espalda. Y así continuamente. 5 golpes en la espalda, 5 compresiones en el estómago. Esto seguimos haciéndolo hasta que la persona ya expulse el objeto que tiene o hasta que quede inconsciente y nos caiga al suelo, donde empezaremos a reanimar. Esto sería en el caso de un adulto. En el caso de un bebé varía un poquito. En el caso de un bebé lo que haríamos sería cogerlo en nuestras manos, en nuestros brazos, lo colocaríamos boca abajo, también un poquito inclinado, y le daríamos también 5 golpes en la espalda. Obviamente va a ser con menos fuerza y normalmente lo que hacemos es darle con esta zona de la mano, ¿vale? 5 golpecitos. Le daríamos la vuelta y en vez de hacer las compresiones como hacíamos en el estómago, lo que vamos a hacer son 5 compresiones en el tórax, en el medio de las 2 mamas del niño, con 2 deditos. Haríamos 5 compresiones. Lo volvemos a girar, 5 golpecitos. Giramos, 5 compresiones. Y así hasta que consigamos desatragantar ese objeto o hasta que el niño quede inconsciente y pasamos a reanimar. ¿Y lo de introducir la mano para eliminar el obstáculo? Bueno, esta es una maniobra que haremos solo si vemos claramente cuál es el objeto que está obstruyendo, ¿vale? Si lo vemos que sí, que sale un poquito hacia la lengua, entonces lo quitaríamos. Si no, nunca introducimos los dedos porque lo que vamos a hacer es todavía meter más el objeto hacia abajo. Nos queda claro, por tanto. Los primeros auxilios se suelen relacionar con la reanimación cardiopulmonar. Además, existen muchos lugares públicos donde hay desfibriladores. Para saber más sobre ambas técnicas de reanimación, nos hemos ido hasta la Cruz Roja. Antes de realizar unos primeros auxilios tenemos que tener en cuenta la protección de la persona para evitar daños mayores, la protección del entorno y nuestra propia protección, utilizando unos guantes, una mascarilla para hacer las ventilaciones y un chaleco para hacernos visibles. Si nos encontramos a una persona inconsciente, lo primero que tenemos que hacer es valorar si realmente está inconsciente. ¿Se encuentra usted bien? Si no responde, ya pedimos ayuda. ¿Ayuda? ¿Alguien por ahí que me ayude? Bueno, procedemos a abrir vía aérea para ver si respira. Para ello hacemos la maniobra frente-mentón, abriendo vías aéreas. Miramos si respira entre 5 y 10 segundos. No respira. En este momento tenemos que llamar a los servicios de emergencia médicos. Los propios servicios de emergencia médicos nos dirán lo que tenemos que realizar. Ahora vamos a continuar haciendo la RCP. Nos colocamos en el centro del pecho, ponemos las manos en el medio y realizamos masaje cardíaco. Hacemos 30 compresiones, más o menos que depriman entre 4 o 5 centímetros, a ritmo de 100 por minuto. Al llegar a 30, sin perder tiempo, colocamos un sistema de protección, abrimos vía aérea y administramos con nuestro aire 2 insuflaciones. Comprobando que el pecho de la víctima se eleve. Seguiríamos a este ritmo de 32 hasta que lleguen los servicios de emergencia o nos traigan un desfibrilador. El desfibrilador lo que detecta es ausencia de ritmo cardíaco, no detecta ausencia de respiración. El desfibrilador lo vamos a utilizar siempre que veamos a una persona que está inconsciente y que no respira, única y exclusivamente en esos casos. Encendemos el desfibrilador. Coloca las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. Lo colocamos. Está en el pecho. Y está en la parte anterior izquierda. Enchufamos el conector en la luz. Analizando el ritmo cardíaco. Todos separados para evitar daños mayores. El desfibrilador se recarga con una energía suficiente y nosotros procedemos a descargar. Choque administrado. Comience a hacer CPR. Y hacemos masaje cardíaco
30 respiraciones, 2 compresiones durante 2 minutos. Al cabo de 2 minutos, el propio aparato va a decir nuevamente, analizando ritmo, no toque al paciente, para ver si con la descarga que dio previamente y el masaje que nosotros hicimos fue efectivo. El desfibrilador es muy importante tenerlo en cuenta, nunca va a efectuar una descarga si no es necesario. Por lo tanto, si una persona tiene un ritmo que no es desfibrilable, es decir, que no es susceptible de mejorar con una descarga, no va a descargar. El éxito de una buena RCP básica está en varios pilares: hacer un buen masaje cardíaco, una ventilación y tener cerca un DESA. Iria, ¿siempre se deben emplear estas dos técnicas? ¿Se aplican de igual forma en niños que en adultos? Bueno, si sabemos que tenemos un desfibrilador a mano, siempre vamos a ir a por él. Si estamos solos, iremos nosotros a buscarlo. Si hay más testigos, irán ellos a buscarlo mientras nosotros empezamos a reanimar. Es importante utilizar siempre el desfibrilador porque es el que nos va a detectar el ritmo. Si no es necesario, ya no va a disparar. En cambio, si es necesario, tenemos ahí un recurso muy importante para su utilización. Luego, es un poquito diferente la técnica si son niños que si son adultos. En el caso de los niños, como las paradas no suelen ser tanto por infartos o por problemas a nivel coronario, lo que vamos a empezar es con la respiración. Cogeremos al niño y le haríamos lo que se le llaman 5 ventilaciones de rescate. En el caso de los niños se hace una ventilación, una respiración boca a boca nariz. En el vídeo vimos que en los adultos lo que hacíamos era el boca a boca. Los niños, como son muy pequeñitos, nuestra boca va a coger también su nariz, ¿vale? Haremos 5 respiraciones y luego haremos las 30 compresiones. Los niños, como también son más pequeñitos, con 2 manos podríamos hacerles daño. Entonces lo que hacemos es poner 2 dedos en el centro del tórax y con eso deprimimos 30 veces. A partir de aquí hacemos 2 respiraciones, 30, 2, 30. Las 5 serían solo al principio de la reanimación. Una vez que estemos 1 minuto haciendo este proceso, es cuando avisamos al 112 para que acudan los servicios de emergencia. El desfibrilador también difiere un poco. En los niños las pegatinas se pegan una por delante y otra por detrás del pecho y tienen que ser un desfibrilador específico para niños, para que la energía que le administre no sea tan grande como la de un adulto. ¿Y en qué lugares es recomendable que haya desfibriladores y personas formadas para utilizarlos? Porque hemos visto que es una técnica más delicada, ¿no? Bueno, ahora estamos intentando a nivel de administraciones, de organizaciones, intentando que cada vez haya más desfibriladores y estén más cerca de toda la población. Existe una ratio en los lugares en donde se pueden producir un mayor número de paradas, pero ahora lo que estamos intentando es que cada vez haya más desfibriladores en casi todos los sitios que podamos, en donde haya grandes acúmulos de gente, lugares en donde haya conciertos, centros comerciales, estadios de fútbol, intentar acercar este recurso a toda la población. Por lo que respecta al personal formado para utilizarlo, el desfibrilador lo puede utilizar cualquier persona. Existen unos cursos de formación que duran 8 horas que nos capacitan para utilizar este aparato. Como habéis visto en el vídeo, lo que es el aparato es muy sencillo. En estos cursos en lo que más nos centramos es en el tema de la reanimación, pero cualquier persona podría utilizar un desfibrilador porque no entraña riesgos para la víctima. Y ya hemos visto a lo largo del programa cómo actuar en caso de accidente doméstico y en caso de accidente laboral. Pero otro contexto importante de accidentes es la carretera. ¿Qué mensajes se deben ofrecer a las personas que auxilian en caso de accidente de tráfico? Sí, en el caso del accidente de tráfico, desde Cruz Roja lo que queremos incidir sobre todo es en el tema de la protección. Tenemos muchas campañas, mucha concienciación, pero debemos que nos quede muy claro, ponernos los chalecos, poner los triángulos, si vemos un accidente, cerrar la llave de contacto del coche, todo aquello que nos impida que pueda haber pues, un sobreaccidente. Y luego en el caso de los accidentes de tráfico tenemos que tener cuidado con cómo está la víctima, si la movemos o no la movemos. En un principio en todas las emergencias lo ideal es no mover a las víctimas, a no ser, pues imagina un accidente de coche que de repente vemos que el coche pueda empezar a arder. En ese caso sí que separaríamos a la víctima, pero si no, cuanto menos los movilicemos mejor. Y una vez que llegan los sanitarios, lo mejor que es colaborar con ellos o abandonar el lugar para no interrumpir su labor.
Bueno, obviamente una vez que llegan ya los sanitarios, son las personas que están capacitadas para actuar, les dejaremos a ellos intervenir y nosotros pasaremos a un segundo plano. Nosotros lo que podemos hacer en ese caso, en esa situación, es, por ejemplo, controlar la zona. Todos sabemos que cuando hay un accidente o algo se acercan muchos curiosos, ¿no? Pues lo que podemos hacer es un poco vigilar que la gente no se acerque, que dejen actuar a los sanitarios. Podemos también, a lo mejor, tranquilizar a un familiar de esa víctima, mientras pues, el equipo de atención sanitaria atienda a esa persona. Nosotros siempre en un segundo plano. Cuando llegan ya las personas formadas, nos separamos y dejamos actuar. Iria, hemos visto hasta ahora consejos sobre primeros auxilios, pero en esta última parte del programa quisiéramos incidir en la prevención para que no tenga lugar el accidente. ¿Hay grupos de edad más sensibles a la hora de sufrir accidentes? Sí, principalmente, los niños de determinadas edades hacen pues bastantes actividades que puedan ocasionar accidentes. Entonces, cuanto más pequeñitos, pues son más frecuentes los atragantamientos, las caídas. Otro grupo de edad importante es la gente mayor. Pierden equilibrio, pierden visión, reflejos, entonces también es frecuente que tengan caídas o que tengan accidentes. En la mediana edad, digamos, los accidentes más frecuentes se producen a nivel de tráfico y en el entorno laboral. Existen muchas profesiones que entrañan pues, mayores riesgos de caídas, de trabajo con sustancias químicas, que también pueden provocar pues, mayores accidentes y que también debieran formar en las empresas para saber actuar. ¿Y en el hogar qué precauciones debemos tener en cuenta para evitar accidentes? Bueno, en el hogar son unas precauciones aquellas que nuestras madres nos han insistido desde siempre y que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Todo el tema, pues desde los mangos de las sartenes que no sobresalgan de la cocina, de tener los productos de limpieza separados de donde puedan acceder los niños, de no dejar cerillas a su alcance, de todos los aparatos eléctricos, tener cuidado con los cables para no tropezar y caer. El tema, por ejemplo, la gente mayor de las alfombras. Cuidado con las alfombras porque es muy frecuente tener caídas con ellos. Son cosas obvias, pues no dejar ventanas abiertas. Son cosas obvias, pero que muchas veces son tan obvias que se nos pasan. Y en nuestro tiempo de ocio, ahora que dedicamos más tiempo a él, realizamos largos viajes en avión, tomamos comidas exóticas, ¿qué precauciones debemos tener? Bueno, desde Cruz Roja estamos seguros que lo principal es el sentido común, ¿sí? Si vamos a hacer deportes de aventura, deportes de riesgo, siempre hacerlo en unas condiciones de seguridad. Si es en una empresa que cumpla todas las condiciones, si es con un guía, alguien formado, nunca hacerlo solo, nunca hacer pues submarinismo solo, montañismo, siempre acompañados por si pasa algo poder dar aviso. En el caso de los viajes en avión, existen una serie de actividades que podemos hacer pues para prevenir, pues mover bien las piernas, hidratarnos, y en el caso de las comidas también sentido común, en qué sitios vamos a comer, que tengan todas las medidas de higiene y de seguridad, un poco siempre el sentido común. Pues sí, nos quedamos con ese mensaje final, el de que el sentido común debe guiarnos siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Vital. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias un día más por estar ahí, por sernos fieles. Esperemos que hayan aprendido y disfrutado en este espacio dedicado a la salud y el bienestar. Hasta aquí Vital. Sean felices y cuídense.